Listo, nuevamente buenas noches, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a comenzar. En este momento le estoy presentando la presentación que vamos a ver o vamos a manejar en el día de hoy. Voy a activar un momento, los micrófonos están bloqueados para evitar ruido de fondo, pero en un momento los voy a abrir a ver si de pronto tienen alguna inquietud. Aunque de todos modos ahí está abierto el chat. Pero regálenme un segundo, por favor. Listo, ahí está activo los micrófonos. El que necesite o el que tenga alguna inquietud puede abrir el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Desde la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la ciudad de Bogotá, profe. Magnífico. Buenas tardes, profesor. Arquitecto. Desde Popayán, Cauca. Buenas tardes, Popayán. Buenas tardes, profesor, desde la ciudad de Cali Valle. Buenas tardes, profesor de la ciudad. Buenas tardes, profesor, desde Bogotá. Buenas tardes. Muy buenas tardes, desde Popayán. Buenas tardes. Buenas tardes, desde Bucaramanga, Santander. Buenas tardes. Desde Chigoró. Buenas tardes, profesor, de Francisco Rodríguez de Pitalito, Huila. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Enrique Peña desde Villavicencio, Meta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Valledupar, César, Colombia. Buenas tardes, arquitecto. Acá desde la ciudad de Bucaramanga. Buenas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos. Como les digo, el micrófono yo lo bloqueo para evitar esos ruidos de fondo que dejan el micrófono abierto, pero cualquier persona que necesite comunicarse conmigo puede levantar la mano, puede escribir por el chat y yo con mucho gusto le abro el micrófono. Está el chat activo. Profe, dígame. Profe, buenas tardes. Aquí desde la ciudad de Bogotá. Una pregunta, profe. Es que la clase, bueno, esto empezaba el jueves pasado. Algunos tuvimos problemas, no sé, no mandaron el link, no sé qué pasó con la clase y pues, no sé, se perdió como esa clase. ¿Eso vuelve y empieza ahorita desde cero con esta clase o cómo? Sí, hoy precisamente le iba a comentar eso. Para esa persona que tuvieron el problema de ingreso el jueves anterior, hoy vamos a comenzar de cero. Así que ya hay 56 personas conectadas. Entonces vamos a comenzar desde cero. Ya olvidémonos de la clase anterior. Hoy vamos a comenzar. De pronto los que estuvieron en la clase anterior, que imagino que será la gran mayoría, les va a servir de refuerzo a lo que vimos la clase anterior. Como les digo, yo voy a mostrarles una presentación. Esa presentación, cuando terminemos la formación o la clase de hoy, yo se las voy a compartir por el chat del WhatsApp. Se las voy a compartir para que ustedes tengan acceso a esa presentación. ¿Alguna otra duda o inquietud? No, hasta ahora el momento no. Buenas tardes. No, esa era también inquietud, pero ya la resolvió. Sí, señora Ana Mercedes o señorita, si hay creado un WhatsApp, ese WhatsApp lo creó el personal de Corona. Ahí está un WhatsApp creado.
Yo no soy, digamos, no tengo la opción de administrador, así que eso únicamente lo maneja Corona. Pero si hay un chat WhatsApp creado. Entonces vamos a comenzar. Ahí le estoy compartiendo la pantalla. Para recordar, y el curso se llama Interpretación de Planos Arquitectónicos. En el tema de hoy vamos a hablar de clases y tipos de planos, y yo soy el instructor Roy Canedo, de la Alianza Sena Corona. Entonces ya tocamos el primer tema, que tiene que ver con la introducción. Es importante que nosotros adquiramos los conocimientos, porque es una parte fundamental de nuestro desarrollo, de nuestra formación. Entonces, para eso se hizo esta alianza Sena Corona, para capacitarlos ustedes, para que puedan entender mejor o interpretar mejor unos planos arquitectónicos. Entonces, esa es la idea y esa es la introducción que tenemos para este curso. Ahora tocamos el tema importante, que son los planos. Es muy importante que nosotros podamos entender qué son los planos. Y los planos, por llamarlo así, simplemente los planos son una representación gráfica real de un proyecto arquitectónico. Eso es lo que es un plano, una representación gráfica real de un proyecto. Y estos planos son nuestra herramienta principal de trabajo. Por eso es muy importante que nosotros podamos saberlos leer, saberlos entender, saber interpretar lo que el arquitecto o el ingeniero nos quiere mostrar a través de estos planos. Por eso es muy importante. También todo ese aprendizaje masivo lo vamos a ir adquiriendo a través de la experiencia, a través de los años de trabajo, porque al comienzo estamos entrando, digamos, a este mundo de la construcción, nos va a costar un poquito entenderlos. Pero ya con el tiempo, que ya conozcamos todo el mundo de la construcción, estemos enfocados en qué es una zapata, en qué es un pedestal, qué es una viga, qué es una columna, cuáles son los muros, los tipos de muros, puertas, ventanas, ya se nos va a hacer un poco más fácil entender los planos. Y esa es la idea de este curso, tratar de darle las herramientas para que ustedes puedan entender mejor unos planos arquitectónicos. Entonces, entre todos esos planos, digamos que hay unos que son los principales, porque en un proyecto son cualquier cantidad de planos. Entonces, digamos que vamos a enumerar ahora y hablar un poquito, digamos, de esos principales tipos de planos. Entre ese tipo de planos encontramos los planos arquitectónicos. Que los planos arquitectónicos son la representación gráfica del proyecto arquitectónico, el cual vamos a trabajar o el cual vamos a cotizar. Ese viene siendo nuestro plano arquitectónico, donde nos va a mostrar, como su nombre lo dice, toda la parte arquitectónica del proyecto. Estos planos nos van a mostrar todo lo que tiene que ver
con la parte arquitectónica, como su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con muros, puertas, ventanas, pisos. Y esto lo vamos a ver aquí. Como les digo, hoy va a ser como un abrebocas para después entrar más a fondo en las otras clases. Otro de los planos importantes dentro de nuestro proyecto son los planos estructurales. Esos planos estructurales, como su nombre lo dice, son la estructura de mi proyecto. Igual, todos los planos, como venimos hablando, son una representación gráfica. O sea, es la estructura de mi proyecto, es la base, es el esqueleto de mi edificación. Aquí en estos planos, a diferencia del arquitectónico, aquí voy a ver únicamente parte estructural. ¿Qué estoy hablando yo de parte estructural? Voy a ver lo que son zapatas, voy a ver lo que son vigas, lo que son columnas, lo que son losas de entrepisos, lo que tiene que ver con pedestales, plantillas de piso, toda esa parte que tenga, digamos, esa unión entre el concreto y el armazón de hierro o esas varillas de hierro. Entonces, toda esa parte estructural la vamos a conseguir en los planos estructurales. Como es de su conocimiento, todo proyecto trabajan diferentes profesionales en diferentes ramas. O sea, el arquitecto se enfoca en el diseño de la parte arquitectónica del proyecto. Por supuesto, los planos arquitectónicos van a ir desarrollados, creados con la supervisión de un arquitecto. Ya lo que tiene que ver los planos estructurales ya corresponden a los ingenieros. Ingenieros civiles, ingenieros calculistas, que son los que van a diseñar esa estructura o ese esqueleto de la edificación con base en esos planos arquitectónicos que el arquitecto o un mismo ingeniero diseñaron para X proyecto. Pues ahí se va a trabajar de la mano esa parte arquitectónica con esa parte estructural. Esas dos partes son lo que van a formar en gran parte lo que es nuestro proyecto. Porque puede estar muy bien diseñado los espacios. Un arquitecto hizo un diseño espectacular de una edificación, pero si tenemos una mala estructuración o una mala cimentación del proyecto, vamos a tener problemas. Entonces, por eso siempre tiene que haber un responsable, un arquitecto, que es el que está encargado de la parte arquitectónica, y un ingeniero es el que está pendiente de esta parte estructural. O que en muchos casos no es que tenga que estar un ingeniero civil de planta en una obra. Bueno, cuando un proyecto es muy grande, sí. Pero los ingenieros civiles hacen todo el diseño estructural. Una pequeña muestra de lo que tenemos ahí en la pantalla. Hacen todo el diseño estructural, hacen todo el despiece de todas las varillas, las cantidades, el tipo de concreto, el tipo de arena, el tipo de piedra o triturado que va a llevar el concreto, y ya se lo va a dar al encargado de la obra que va a dirigir, controlar esa obra. Y se tiene que
basar en todo lo que presupuestó o calculó el ingeniero civil. De todos esos planos, el arquitecto, ese plano debe estar firmado por el arquitecto, los planos estructurales deben estar firmados por el ingeniero estructural. Dale un segundo, que te han hecho una pregunta. Ok, acá no tengo nombre de la persona, pero la pregunta que está diciendo así en resumen es que si por algún motivo el arquitecto hace el diseño y se lo pasa al ingeniero calculista y el ingeniero calculista ve que debe hacer algunas modificaciones, ya sí, ya eso, por eso le digo, eso es una unión. Ya él entra a hablar con el arquitecto, a presentarle una posibilidad, un ejemplo de que un espacio está un poco muy grande, que si hay posibilidad de reducirlo un poco, o rodar simplemente un muro. ¿Por qué? Porque como le digo yo, la idea es por qué de pronto el ingeniero puede hacer digamos, esa consulta con el arquitecto. ¿Por qué? Porque si yo de pronto tengo un espacio, una luz muy grande, de pronto el ingeniero calculista, al hacer su cálculo, le sale una viga o le sale una columna demasiado gruesa, que va a necesitar mucho concreto, va a necesitar mucho hierro, y de pronto el ingeniero le diga, mira, para reducir un poco el costo en esta área o en esta parte del proyecto, ¿qué tal si rodamos un poco acá, acomodamos un poco acá? Y ya el arquitecto va a entrar a revisar, a analizar y digamos que va a rediseñar su espacio. Pero puede llegar la posibilidad de que el arquitecto diga, no, yo lo necesito es así, así me lo está pidiendo el cliente y con base en eso, así tendría que diseñar el ingeniero calculista la parte estructural. Pero siempre debe haber una unión, una comunicación entre ellos para que entre ellos lleven a final término el proyecto. Listo. Otro de los planos importantes que encontramos son los planos de las instalaciones. Plano de la instalación, en estos planos que también son conocidos como los planos MEP. M de mecánicos, E de eléctricos y P de plomería. Todos estos planos vamos a encontrar planos de instalaciones sanitarias, planos de instalaciones hidráulicas, planos de instalaciones de gas, planos de instalaciones eléctricas. Dentro de esos mismos planos de instalaciones eléctricas podemos encontrar varios planos. También podemos encontrar lo que tiene que ver con planos de datos, internet, cableado de comunicaciones, TV cables. También encontramos todo lo que tiene que ver con sistemas de calefacción, ya sea sistema de aire acondicionados, sistema de calefacción para climas fríos, instalaciones o planos de instalaciones de sistemas contra incendios. Entonces, como ven, ya llevamos diferentes clases de planos. Como les dije ahorita, es un conjunto grande de planos que va a formar mi proyecto. Por supuesto, entre más grande el proyecto, mucho
más grande va a ser mi cantidad de planos. Todos estos planos, la idea es que se hagan lo más claros posibles, que tengan todas las indicaciones necesarias, que tengan toda la información de texto necesaria, que tengan todas las cotas o todas las medidas de todos los espacios. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes, malos entendidos a la hora de leer un plano. Se sabe mucho que en el mundo de la construcción trabaja mucha gente que ha aprendido a través del tiempo, a través de familiares, a través de simplemente ellos aprendieron desde chicos, y digamos que entre más información yo les pueda brindar, mejor va a ser para nuestro proyecto, para que no haya ningún malentendido. Porque la gran mayoría de las veces las personas que hacen estos planos en algunas veces no trabajan en la obra, simplemente los contratan desde afuera, hacen los planos, los envían y después dentro del proyecto es que vienen los problemas. Por eso es muy importante poner todas las indicaciones, todo, que sea un plano bien específico. Ahora quiero que me comenten, por favor, que me comenten esta preguntita que tengo acá. Voy a abrir un momento el micrófono para que porfa me comenten. La pregunta es: ¿por qué es importante para ustedes identificar qué tipo de plano estamos interpretando o tenemos para leer? Ya aquí el señor Franklin me levantó la mano. Ya regáleme un segundo, señor Franklin, y voy a abrir el micrófono para que porfa haga su aporte. Yo le voy diciendo a cada persona quién va a ir hablando, porfa. Le escuchamos, señor Franklin. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sobre la pregunta que nos hace el profe ingeniero, yo entiendo que tenemos que saber diferenciar entre las clases de planos para poder saber qué trabajo tenemos que hacer. Por ejemplo, si me están hablando de un plano estructural, pues ya uno sabe que se está refiriendo a las partes del plano estructural, que puede ser una columna, una viga de amarre, una vigalosa, una placa. Entonces ya vamos a revisar sobre ese plano, porque yo no puedo mezclar la parte estructural con la parte, por ejemplo, de la parte eléctrica o plomería o de instalaciones del otro plano que no tiene nada que ver con ese asunto. Entonces, eso es lo que yo entiendo, profe. Así es, señor Franklin. Perfecto. Muchas gracias. Acá tengo al señor David, que también levantó la mano. David Zuluaga. Sí, señor. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, señor, fuerte y claro. Listo. Era un momentico mientras ingresaba, no podía ingresar como tal a la capacitación, pero ya estoy adentro, solamente era eso. Listo, profe, basado a la pregunta por qué es importante identificar los tipos de plano. Primero, para cuando uno va a hacer un presupuesto, debe saber también qué tipo de plano tiene en mano para así mismo sacar el presupuesto. Y como lo acaba de decir el compañero, para así identificar qué tipo de tarea o qué actividad constructiva usted va a hacer. Identificar, es muy importante saber el plano hidráulico, sanitario, para saber qué
qué tipo de tarea va a hacer, que esté programada en la obra, si usted mismo cogerlo, verificación de los planos, porque si no sabe identificar qué tipo de plano es, pues automáticamente digamos, en obra va a estar perdido o uno va a estar perdido. Así es, señor Edison. Gracias. Acá sigue Clara Pino. Buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que tomo esta clase y pienso que me voy por el área del trabajo que nosotros desempeñamos en cerámica moderna y creo que es importante identificar los planos, pues en el caso de nosotros, para poder sacar lo que son cantidades en cuanto a acabados. Eso es lo que pues entiendo yo sobre los planos. Sí, señora, así es. Acá sigue el señor Wilfredo. Wilfredo. Wilfredo Morales. Señor, muy buenas noches. Buenas noches. Los planos, pues es muy importante. ¿Qué clase de plano está utilizando? Igualmente los planos, pues todos van de la mano, ¿no? Estructurales con planos mecánicos, con planos o sea, con todos los planos, o sea, todos los planos van de la mano. Igualmente usted, para poder ejecutar una obra que sea con planos, debe manejar todos los planos, porque igual así mismo todos van ocupados, o sea, todos van de la mano, todos los planos tienen que ver el estructural, el de fachada, el de los hidráulicos, todo para así mismo poder ejecutar cualquier cosa que vaya a hacer en la obra, cualquier parte de la obra que vaya a ejecutar tiene que estar pendiente de todos los planos. Muchas gracias. Ok, sí, señor. Creo que me están levantando la mano. Juan Pablo Giraldo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es importante también para uno identificar el orden de actividades que se van a realizar, porque yo no podría llamar primero al electricista que vaya a hacer una instalación eléctrica cuando ni siquiera han hecho la parte estructural, no han levantado muros ni nada de eso. O sea que eso nos ayuda también a identificar cuál va a ser el orden de actividades en una obra. Ok, sí, señor. Muchísimas gracias. El señor César. Buenas noches, arquitecto. También sería como para identificar los espacios cuando uno está haciendo terminaciones, obviamente también, ¿no? Espacios de baños, pisos, salas. Nos sirve mucho la interpretación del plano. Gracias. Ok, sí, señor César. Jorge Enrique. Sí, señor, buenas tardes. Jorge Enrique Peña Pulido. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Pues mi aporte era, digo que uno trabajando en la construcción debe conocer todos los planos, como tanto estructurales como eléctricos como hidráulicos, porque de todas maneras uno está trabajando en la misma área con todos los, digamos, todos los planos. Entonces me parece que uno en la construcción debería tener aprendizaje un poquito de todos, digo yo. Ok, sí, señor Jorge. Muchas gracias. El señor Raúl Eduardo. Raúl Eduardo, no le escucho. Bueno, mientras le activa el micrófono, acá tengo el señor Wilson Lloreda. Ahora sí. Muy buenas noches. Pues lo que quería decir es que sí, la importancia de saber identificar estos planos es porque con ellos se puede determinar un orden y un cronograma de trabajos. Así uno va sabiendo qué equipos, qué herramientas tiene que ir utilizando de acuerdo al cronograma. Si uno identifica los planos, pues ya sabe por dónde empieza y a dónde va a terminar, el orden que lleva cada plano. Así es, señor Wilson. El señor Jairo Méndez.
Don Raúl Muñoz. El señor Jefferson Moyano. Buenas noches. Buenas noches. Pues la importancia de los planos no solamente para los acabados en los espacios, las cantidades, sino también cuando uno va a hacer perforaciones para instalación de vidrios, espejos, cualquier tema de alguna perforación o regata que toque hacer a futuro, tener pendiente por dónde pasa cada tubo hidráulico, eléctrico, de gas, ¿sí? Para no perforar ningún tubo. Ok, sí, señor. Muchas gracias. Como estamos viendo o como hemos visto, hemos escuchado, nuestros planos son todo. Nuestros planos son todo dentro de nuestro proyecto. Entonces, por eso es demasiado importante que nosotros sepamos entender, sepamos leer, sepamos interpretar todo lo que nos muestran los planos. Entonces acá por el chat veo que está el señor Juan Pablo. Ok, ahí me está diciendo si el cliente ha perdido los planos de instalaciones y desea con un nuevo plano. Es que, señor Juan Pablo, es difícil. Si de pronto usted fue el que hizo las instalaciones, de pronto usted se acuerde por dónde va cada tubo. Porque imagínense, si usted no sabe, usted puede haber, digamos, si él le dice, muéstrame o háblame o ayúdame a hacer el levantamiento de las instalaciones hidráulicas. Usted en un baño puede ver los puntos hidráulicos que hay, pero de pronto para saber exactamente por dónde van esos tubos, por dónde sale, por dónde se mete, a qué altura van, a qué altura están, es un poco, digamos, difícil de hacer eso. No, que la persona tiene el encargado, tiene la persona que lo hizo y él me va a ayudar, él me va a decir, posiblemente podamos hacer algo, un levantamiento un poco bastante real de lo que se hizo. Por eso es importante desde el comienzo tener todos los planos. Es muy, digamos, muy berraco, por decirlo así, yo ponerme a trabajar en una edificación si no tengo planos. Es demasiado complicado. Aquí el señor Gerardo me dice asegurar. Así es, señor Gerardo Coral. Bueno, aquí varias personas. Perfecto. Por acá el señor Wilson, para evitar errores que pueden salir muy costosos. Así es. Eso es el tema principal. Nosotros como contratistas, que podamos entender. Por eso en algunos casos es mejor preguntar. Mira, arquitecto, mira, ingeniero, tengo esta duda, esta línea que tengo acá no me da claridad, esto es un muro a media altura, un muro completo, esta viga. O sea, es mejor preguntar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos algo y cometemos un error, que somos humanos y podemos cometerlo, en lo que tiene que ver con la interpretación del plano, al momento de cotizar, nos va a ir mal. Porque vamos a cotizar algo que no es real. Entonces, como le digo yo, es mejor preguntar que quedarse callado. Aquí Taidi Vanessa, porque así sabremos
requerimiento de materiales, habilidades técnicas para llevar a cabo el proyecto. Ok. El señor Edwin Jaime, es importante para saber que vamos a desarrollar. Ok. Listo, y así hay varios que todos sus aportes son importantes y es importante que están claros en lo que estamos viendo, en lo que vamos a llegar, a qué punto de saber interpretar mejor esos planos arquitectónicos. Entonces, sigamos acá. Ya digamos que vimos los principales tipos de planos, que como recordé vimos planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de cimentación, planos de las instalaciones. Digamos que esos son los principales planos. De cada uno de ellos se derivan, si yo tengo un proyecto de varios pisos, de varias alturas. Así es, señor Giovanni, ya vamos a tocar ese tema. Diferentes plantas que voy a tener, entonces ya voy a tener varios planos arquitectónicos. De ahí sale lo que tiene que ver en la parte estructural. Ahí vamos a encontrar toda la parte estructural de toda nuestra edificación. Vamos a encontrar detalles de esa parte estructural, despieces. Y por supuesto en la parte de instalaciones también de eso se derivan muchos más planos. Entonces también es importante en esta interpretación de los planos saber cuál es la vista que me está mostrando el plano. Porque el proyecto tiene diferentes vistas. Por eso voy a tener diferentes planos. Porque en los planos yo todo lo estoy viendo en 2D. No estoy viendo nada 3D, todo lo veo en 2D. Entonces, por eso es importante que yo mire ese tipo de vista que tienen los planos. Entonces, vamos a ver, digamos, las principales vistas que tienen los planos. Digamos que una de las principales son lo que tiene que ver con los planos de planta. Los planos de planta son los planos que yo los voy a estar mirando desde su parte superior. Los planos de planta, imagínense que yo tengo, por acá no tengo nada. Bueno, digamos que yo tengo mi proyecto, una volumetría, una vivienda, y yo a esa vivienda le hago un corte y le quito la parte superior que es la cubierta y voy a ver internamente a la casa desde arriba. Eso es un plano de planta. ¿Qué me va a mostrar ese plano de planta? Me va a mostrar todos los espacios que tiene mi proyecto. Que voy a ver sala, comedor, cocina, alcoba 1, alcoba 2, baño, patio, cajas de aire. Todo lo voy a ver, pero una vista desde arriba, una vista planta. Ahí nos lo muestra un poco la presentación. Esa vista planta, cuando yo estoy hablando de vista planta, voy a estar viendo anchos y digamos y largo de los espacios. Por ejemplo, esta alcoba que tengo aquí, la primera alcoba que está en la parte superior, es como una sala. Ahí me dice que tiene 15.19 metros cuadrados. Está hablando del ancho del espacio y digamos como que de la profundidad o el largo del espacio. Con eso calculo los metros cuadrados. En estos planos de planta, yo no voy a hablar nada de alturas. ¿Cómo así de alturas?
si yo tengo esta parte que estoy hablando de este estudio, tengo una cota que me va a mostrar cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de profundidad o de largo. Pero no voy a encontrar una cota que me esté mostrando altura. ¿Por qué? Porque yo estoy en una vista planta, viéndolo desde arriba. Y yo viendo desde arriba, nunca voy a ver alturas. O nunca alcanzo a percibir una altura. Por lo que le digo que el plano es 2D. Siempre desde arriba voy a ver es el ancho del espacio y el largo del espacio. Nunca voy a ver alturas. Sí veo los niveles que tienen que ver a la altura con respecto al nivel 00 de mi proyecto. Pero es como referencia para que yo sepa en qué nivel estoy. Que de pronto es esta figurita que está aquí, aquí de frente a la escalera. Eso es lo que estoy hablando acá, la persona que mandó la gráfica en amarillo. Eso es lo que tiene que ver con la representación del nivel en el plano que yo estoy con respecto al nivel 00. Un ejemplo, el nivel 00, en algunos casos lo toman de la calle, algunos casos lo toman del andén, y de ahí lo que va a ir subiendo mi proyecto. Si mi proyecto tiene diferentes alturas, yo voy a colocar que a esta altura que tengo aquí, donde está el acceso a la escalera, tengo un nivel más, o sea, positivo, o sea, en altura, 2.9 metros. Eso me sirve para identificar cuántos niveles tengo dentro de mi vivienda. Si yo simplemente tengo el nivel 00 de la calle o de la vía, subo simplemente un nivel 10 centímetros, 15 centímetros al nivel del andén, y el nivel del andén subo otros 15 centímetros al nivel de mi casa. Ya en el nivel de mi casa estoy en el nivel más 0.3 metros. Y si mi casa toda es un solo nivel, voy a marcar en diferentes partes de mi casa, en una esquinita, este simbolito que está ahí, más 0.30. Y eso es lo que le estoy indicando, que mi plano o mi proyecto está en un solo nivel. Por eso es importante demarcar los niveles, pero eso es nivel con respecto al nivel 0. No estoy hablando de altura de muros, ni altura de puertas, ni altura de ventanas. Eso no lo vamos a ver nunca en un plano de planta. El plano de planta me va a mostrar los espacios, la distribución que tiene mi proyecto. Esos son los planos de planta. Que estamos hablando de plano del primer piso, plano del segundo piso, plano del tercer piso, plano de cubiertas, plano estructurales. Son los planos de planta. Entonces de pronto me preguntan, bueno, ¿y cómo sé yo cuál va a ser o cómo conozco yo la altura de mi proyecto? ¿Cuál va a ser, cómo identifico yo, cómo sé yo cuál van a ser la altura de mis muros? ¿O cuál va a ser la altura de una puerta? ¿O cuál va a ser la altura de esa ventana? ¿O cuál va a ser la altura del muro de antepecho, el que está debajo de la ventana? Ya eso ahí tengo que buscar otro plano que ya viene siendo otra vista. Que ya esa otra vista corresponde a lo que tiene que ver con los planos de corte. Esos planos de corte son los que me van a mostrar las alturas de mi proyecto. En estos planos únicamente voy a ver yo alturas, o sea, tienen que haber cotas únicamente de alturas. ¿Altura de qué? Altura de los muros,
altura donde va a estar el cielo raso, altura donde va a estar la placa de entrepiso, altura de mi escalera, altura de mi contrahuella de la escalera, altura de una puerta, altura de una ventana, altura del muro de antepecho, el muro, la altura de la ventana, la altura de la parte superior del dintel hacia la placa, la altura de la cubierta, si tengo de pronto una cubierta inclinada, cuál es la altura. Entonces, todos esos alturas los voy a ver en los planos de corte. Por eso cuando yo estoy viendo un espacio y voy a sacar, digamos, las cantidades de metros cuadrados de unos muros, yo me voy a mi plano de planta y veo que necesito calcular los muros, un ejemplo del estudio. Me voy a mi plano de planta y voy a ver este muro tiene 315 por un lado, el otro muro tiene 4 metros. Ok, y me voy a los planos de corte y en el plano de corte voy a identificar entonces las alturas. Ok, esta parte, por eso es muy importante cuando yo genere los planos de corte, tengo que generar contexto, colocar contexto, cuál es el nombre del espacio para yo poder tener o identificarlo mejor. Alcoba 1 o cocina, identificar el nombre para yo poder mirarlo. ¿Qué es importante? Que dentro de esa planta arquitectónica o llámese planta estructural, yo identifique por dónde se genera el corte. ¿Cómo así? Si yo me voy a mi plano de planta, yo debo marcar en mi plano de planta por dónde va a ir ese corte. Un ejemplo, si yo el corte lo necesito hacer por la escalera, por esta parte de la escalera, en el sentido del ancho de la escalera, para de pronto yo ver la altura de las contrahuellas de la escalera, la altura del descanso de la escalera, yo debo identificar en el plano que por ahí es la línea de corte. ¿Y cómo se identifica eso? Se identifican con estos símbolos que tenemos aquí abajo del texto de planos de corte. Estas líneas con una cabeza de punta de flecha que me dice A, ese puede ser un tipo de indicación que por ahí va el corte. Aquí abajo tengo otra, simplemente una línea horizontal, en la punta un triángulo, que ese triángulo o la punta de la flecha me está indicando que yo tengo que indicar hacia dónde va dirigido ese corte o hacia dónde voy a ver el corte. Porque si yo tengo un volumen y le hago un corte por el centro del volumen, tengo que identificar si voy a mirar hacia mi mano derecha del proyecto o si voy a ver a mi parte izquierda del proyecto. Porque no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo mirar hacia la derecha o mirar hacia la izquierda del proyecto. Son completamente diferentes las vistas. Por supuesto que si yo tomo un espacio, simplemente una alcoba, y de este lado tengo un muro sin ningún vano, sin ninguna abertura, y este otro igual, si yo corto solamente, ambos, cualquiera de los lados que yo vea va a ser igual. Pero como la idea es que el plano de corte, ya aprendiendo cuando tengo un proyecto mucho más largo, me va a tomar alcoba, me puede tomar la cocina, me puede tomar la sala, me puede tomar un pasillo, me puede tomar parte del patio. Entonces, si yo se lo enfoco, digamos, a mano izquierda, en ese muro que yo enfoco a la mano izquierda pueden haber ventanas, pueden haber puertas, y en el otro lado pueden haber otras vistas. Entonces, por eso es importante que yo identifique
en ese plano por dónde va a ir ese corte y hacia dónde va dirigido ese corte. Dale un segundo y voy a ver algo por acá en el chat que es lo que están escribiendo. La altura del mobiliario también está en los planos de corte. Y me pregunta, ¿qué mobiliario debo identificar yo la altura? Únicamente el mobiliario que me da el constructor al momento de venderme esa casa. ¿Qué decir? Si yo tengo, o cuáles son, digamos, entre comillas, los mobiliarios fijos en una vivienda, lo que tiene que ver con muebles de baño y muebles de cocina. Entonces, si yo voy a marcar un corte por la cocina, yo debo marcar la altura del mueble inferior, la altura que hay entre el mueble inferior y el mueble superior, la altura del mueble superior, eso lo voy a marcar ahí. Que marcar la altura de una nevera, negativo, porque yo no voy a entregar el apartamento con una nevera, o sea, yo voy a entregar simplemente el espacio para colocar la nevera. Que si de pronto en la parte superior tengo ya creado o hecho un parte del mueble superior y tengo simplemente un vano, bueno, ahí sí voy a marcar cuál es la altura para que, digamos, el dueño de la vivienda sepa que la altura o el espacio que tiene para la nevera, un ejemplo, nada más es de 2 metros, un ejemplo. Y que no puede comprar una nevera mucho más porque le va a tocar quitar el mueble superior. Pero de resto, en la sala yo no voy a poner altura de comedor ni sofá porque la vivienda yo no la voy a vender amoblada. O la altura que yo tenga de una mesa va a ser diferente a la mesa que tenga otra persona. Así que ese mobiliario yo no lo voy a identificar. ¿Qué más hay por acá? Listo. Como le digo, de pronto, al verlo hoy, les cuesta de pronto un poquito entenderlo, pero no se preocupen que la próxima clase yo voy a abrirles un plano y les voy a decir, ¿se acuerda que hablamos de los cortes? Bueno, mira, aquí están las indicaciones de los cortes, vayamos al corte y ahí lo vamos a entender un poquito mejor. Digamos que la clase de hoy es un poco teórica y ya las próximas clases ya vamos a entrar de fondo con planos abiertos. Listo, otra de las vistas claves e importantes es el que tiene que ver con los planos de fachadas. Igual como todos los planos, es una representación gráfica real de cómo se vería mi proyecto ya con acabados de lo que tiene que ver con mi fachada. La fachada, según proyecto, yo tengo 5 fachadas. Tengo una fachada principal, que es la fachada, la primera o la primera vista que yo tengo de una edificación. Digamos que es la que tiene el acceso a esa edificación. Esa va a ser mi fachada principal. Que digamos que da para la calle, da para una vía principal, da para un andén. Y ya tengo después, ya internamente dentro de la vivienda, tengo una fachada posterior, que viene siendo la fachada o la parte trasera de mi vivienda. Que si yo estoy dentro del patio de mi vivienda y miro hacia mi casa o hacia la edificación, estoy viendo esa fachada posterior o esa fachada trasera. Y cuando tengo un proyecto que tengo 2 cajas de aires, esas cajas de aire me permiten tener una fachada lateral derecha
lateral izquierda. Ya en estos proyectos que se construyen últimamente, más que todo acá en la costa, como les digo, estoy en Barranquilla. Acá todas las casas antiguas, casas grandes de los barrios, algunos barrios que tenían muchas casas grandes, esa gran mayoría de las casas de los pueblos, tienen cajas de aire. Acá en la costa lo llaman callejones, cajas de aire. ¿Por qué se llaman cajas de aire? Porque son las que permiten que haya una circulación interna de los vientos dentro de la vivienda. Entonces, cuando yo tengo una casa de esas, voy a tener una fachada lateral derecha y fachada lateral izquierda. ¿Qué pasa ahora en estos tiempos? Ya esas casas grandes ya no las hacen y las que ya están hechas le están quitando esas cajas de aire. Les quitan esas cajas de aire, ¿para qué? Porque como ya saben que 1 metro cuadrado no se puede perder en el proyecto. Entonces ya estamos dejando de tener unas viviendas que sean bastante confortables en la parte térmica y de iluminación por volver unas casas herméticas que ya no tienen esas cajas de aire, sino que son casas adosadas, a una pegada al lado de otra. Que prácticamente estoy compartiendo un mismo muro con el vecino. Entonces, por supuesto, si yo tengo un conjunto residencial que tengo todas esas casas, una unidad, todas esas casas adosadas, o sea, pegadas una al lado de otro, yo no voy a tener fachadas laterales. Porque la fachada lateral es la casa de mi vecino, o sea, no me generan fachadas laterales. Estas fachadas también tienen o le ponen el nombre dependiendo de la ubicación geográfica que ellas tengan. Digamos, si alcanzan a ver acá el nombre de esta fachada que dice Alzado Sur. Pueden conseguir como alzado, como fachada, Alzado Sur. ¿No? Que esta es la fachada norte, esta es la fachada sur, la fachada este, oeste. Esto también la llaman dependiendo de la ubicación del proyecto con respecto al norte. ¿Y qué es importante de las fachadas? Que en las fachadas yo debo identificar todos los materiales que lleva la fachada. De igual forma, en los planos de fachada van a haber cotas de alturas. También voy a marcar esas alturas, las voy a marcar ahí. Ahí en un plano de fachada no debería encontrar usted una cota. Ay, ¿cuánto me mide la fachada de ancho? No debería haber o no debe haber un plan, una cota. Me preguntan, profesor, ¿y cómo sé yo cuál es el ancho de la puerta de la fachada principal? ¿Cuál es el ancho de esa ventanería? Para eso tengo unos planos de planta. En los planos de planta puedo verificar cuál es el ancho. Digamos, aquí tenemos un muro doble altura que parece que fuese como el ladrillo. Ah, no, un laminado de madera. Un laminado en madera. Yo ahí estoy viendo la altura. Si quiero ver cuánto me mide de ancho ese espacio y de profundidad, ya me voy a los planos de planta. ¿Cómo supe yo que eso es un laminado de madera? Que ven ahí ustedes como color amarillo o color naranja. Precisamente por lo que le acabo de decir, que debe estar identificado todos los materiales. Y yo veo acá que sale una pequeña línea, una directriz, sale de ahí y me dice laminado en madera exterior, madera exótica, y ponen un nombre de la madera. Lo importante es eso, yo colocar el acabado que va a llevar esa fachada. Acá tengo la ventanería grande, aquí me dice
Ventana corrediza, multinivel, me sale una referencia de la ventana, con persianas enrollables motorizadas, y me sale una referencia de esas persianas. También que es importante, yo puedo identificar, por aquí me hablan, digamos, general de la ventana, pero yo necesito especificar qué tipo de perfil voy a utilizar yo para hacer esa ventana. Aquí me está preguntando, ¿usted en un plano de fachada están todos los planos de corte de área arquitectónico? Todos los planos es el proyecto en sí. O sea, todo el conjunto de planos es todo el proyecto. Cada plano va completamente diferente. Planos de fachada me va a mostrar las caras de mi volumen de mi fachada, independientemente de los planos de planta, independiente de los planos de corte, son planos completamente diferentes. Entonces, como les decía, esta ventana yo debo marcar qué tipo, si es en aluminio, qué tipo de aluminio voy a utilizar, qué calibre del aluminio, qué color va a tener ese aluminio, el tipo de la ventana. Fachada principal y fachada posterior. El tipo de vidrio. Vidrio de tal calibre, si lleva algún tipo de película, alguna cosa. La cubierta. Voy a marcar la cubierta. Ojo, si la cubierta se ve. En este caso, en esta falla se está viendo la cubierta. ¿Qué tipo de cubierta voy a llevar? Lámina ondulada número tal. Si tiene algún color de tal color. El caballete número tal. Todas las indicaciones posibles. Si encuentro un muro que no tiene ninguna piedra, ninguna, tengo que identificarlo. Muro con acabado en pintura tal, de exteriores, tipo tal, color tal. Se voy a marcar todas esas indicaciones posibles en lo que tiene que ver con mi fachada. Yo les hablé que son 5 fachadas. Ustedes me hablan fachada principal, fachada posterior, fachada lateral derecha, izquierda. Estamos hablando de 4 fachadas, 4 vistas. Y usted nos habló de una 5ª fachada. Esa 5ª fachada la llaman a la cubierta. Que digamos que en algún tiempo, por muchos años, esa vista de cubierta, digamos, no se le daba mucha importancia. Entonces ya hablamos de una 5ª fachada, lo que tiene que ver con mi cubierta. Ustedes saben que la cubierta, la finalidad que tiene es proteger mis espacios interiores dentro de mi proyecto. Llámese cubiertas inclinadas, llámese cubiertas de losa, diferentes tipos de cubiertas. ¿Qué es importante? Yo en estas cubiertas identifique, si estamos hablando de una cubierta con varias pendientes, digamos una cubierta inclinada a 2 aguas, a 3 aguas, a 4 aguas. Yo identifique, es importante, como les dije ahorita, qué tipo de lámina voy a utilizar. Lámina ondulada número tal. En este lado, en el otro lado número tal. ¿Cuál va a ser el porcentaje de inclinación de esa cubierta? Acuérdense que cada material que utilicemos para una cubierta tiene una ficha técnica. Y esa ficha técnica
el constructor, perdón, el productor de esa lámina, de una ficha técnica donde dice, estas láminas para su buena utilización debe tener un rango de porcentaje de inclinación, un ejemplo, entre el 18 y el 24%. Si ya yo utilizo un porcentaje de pendiente diferente a ese, ya yo voy a tener, en algún momento puedo tener algún cierto de problema de filtración de mi cubierta. Y si ya yo le voy a buscar una garantía al fabricante, a decirle, mira, coloqué esta cubierta que tú me dijiste que era muy buena y se me está filtrando el agua. Mandan a sus técnicos y el técnico revisan, pero es que tú estás utilizando el rango que te decimos en la ficha técnica de 18 al 20, un ejemplo, y tú lo tienes en un 24. Ya ahí sí no hay ningún tipo de garantía. Entonces, en esa planos de cubierta vamos a tener identificado todo lo que tiene que ver con la cubierta de mi proyecto. Aquí tengo una pregunta. Sí, pero toca trabajar con todos para poder identificar los materiales y qué se necesitan. Imagino que me están hablando del conjunto total de planos. Sí, yo debo trabajar con todos los planos. Digamos, con el plano que uno más trabaja son los planos de planta por la distribución de los espacios. Pero yo debo mirar, como le digo, para poder alturas, tengo que ir al plano de planta. Si quiero ver cubiertas, me voy a ir al plano de cubiertas. Si voy a ver detalles en fachada, voy a los detalles de fachada. Entonces, es un conjunto de planos que yo debo trabajar con todos ellos. Otro de los planos importantes, ahora respondo su pregunta, señor José Ospino. Otro de los planos importantes son los planos de detalles. ¿Por qué son importantes los planos de detalles? Porque los planos de detalles me van a mostrar con más claridad ciertos puntos críticos en un proyecto que de pronto en los planos arquitectónicos de planta no alcanzo a identificar porque digamos que son muy pequeños. Entonces necesito que haya unos planos que me dé, como se llama su nombre, detalles, me dé un detalle mayor de cómo va a ser ese punto crítico. Un ejemplo, aquí tenemos un detalle que viene siendo de un corte de una zapata y parte de un pedestal y columna. Entonces, cuando ya yo tengo mi plano estructural, que yo necesito ver bien qué tipo de varilla va a utilizar, cuál es la forma de la varilla, cuál es el figurado de la varilla, lo voy a ver en estos planos de detalle. ¿Cuál es la profundidad de la excavación o cuál es la profundidad o el peralte de esa zapata? ¿Cuál es el tipo de hierro? ¿A qué distancia va a ir un estribo del otro? ¿Cómo va a ser esa unión, el traslapo de la varilla que va subiendo hacia la columna? Todos esos detalles los veo claramente aquí en este plano de detalles. Todos los planos se hacen a escala. ¿Qué es?
Bueno, es que me estoy adelantando un poquito, pero para que me entiendan, cuando hablamos planos de detalle, estamos hablando de una escala de ampliación un poco más grande. ¿Qué tipo de escala debemos utilizar? La que el proyecto me necesite. Si yo tengo un proyecto pequeño, digamos una vivienda de 2 pisos, que tenga sus 3 alcobas, su baño, su cocina, yo la podría trabajar en una escala 1.50. Entonces, de pronto, ¿qué son la escala? Para el cuanto no tenga mucho conocimiento. La escala es una representación gráfica de mi proyecto, ya sea en una escala de reducción o ya sea una escala de ampliación. ¿Qué es eso? Que si ustedes van a trabajar en un centro comercial y el centro comercial es de una manzana entera, de una cuadra entera, que mide, un ejemplo, 100 metros de largo por 80 de fondo, yo no voy a encontrar papel para yo poder dibujar o plasmar las medidas reales de ese proyecto a la escala natural, o sea, a la escala 1:1. No tengo papel, me tocaría pegar rollos y rollos de papel para poder hacer eso a la escala real, que anteriormente se hacía. Anteriormente pegaban una cantidad de planos y trabajaban 10 personas en un plano tirando en un piso, marcando todo lo que tenga que ver con el plano. Entonces, para eso se crearon las escalas. Entonces, nosotros acá en arquitectura, en construcción, manejamos escalas de reducción. ¿Por qué? Porque ese proyecto que me mide 100 metros por 80, yo lo voy a plasmar en una escala de reducción donde me va a mostrar la escala que va a seguir teniendo 100 metros de largo por 80 de fondo, pero una escala de reducción. ¿Qué quiero decir con eso? De que yo no voy a perder la proporción. No, sino que en real es 100 por 80, pero cuando usted lo dibuja, ya pierde, ya no va a ser 100 por 80, sí va a seguir siendo 100 por 80, pero va a ser una escala reducida. Entonces, cuando ustedes vean, cuando les hablen de escala, cuando yo quiero verificar una escala, utilizo esto que tengo yo acá, que se llama un escalímetro, que tiene esta forma como de una estrella. Y en cada punta, en cada arista de esa estrella, voy a encontrar una indicación de una escala diferente. Por ejemplo, de este lado tengo escala 1.75. De este otro lado tengo escala 1.125. En esta otra cara tengo escala 1.25. En esta otra cara tengo escala 1.50. En esta tengo escala 1.10. En esta tengo escala 1.20. Entonces este es el famoso escalímetro, que no es una regla. Es simplemente me sirve para medir los espacios. El famoso escalímetro. Entonces, ¿de qué depende que yo utilice la escala 1.50, 1.100, 1.20, 1.30? El tamaño de mi proyecto y dónde lo quiera yo representar. Que no es lo mismo que yo lo vaya a representar en un pliego de papel que me mide 1 metro por 70 centímetros, a que yo lo vaya a querer dibujar o hacer en una hoja carta. Pues dependiendo donde yo lo vaya a representar, tengo que utilizar las escalas de reducción. Entonces, ¿qué de pronto ustedes me escucharon que yo hablo de 1.50, 1.100, 1.200?
Simplemente, ¿o qué significa? El 1 representa una unidad. Entonces yo tengo 1,50. La unidad está reducida 50 veces. 1,100. Una unidad está reducida 100 veces. 1,500. Una unidad está reducida 500 veces. ¿Por qué se habla de unidad? Porque no estoy hablando de 1 metro está reducido 50 veces, no, porque no sabemos qué unidad se vaya a utilizar. Por supuesto, si nosotros trabajamos aquí en Colombia, y hablamos de Colombia y trabajamos todo en metro, sería 1 metro reducido 50 veces. Pero sigue siendo 1 metro, sino que reducido 50 veces. Entonces, si yo estoy trabajando un plano, y para que ustedes sepan, entre más grandes, siempre en las de reducción vamos a estar 1, 10, 1,20, 1,25, 1,50. Entre más vaya creciendo, porque el 1 siempre va a estar fijo en reducción, pero mientras más vaya creciendo el número, más reducido va a ser. Como le acabo de decir, una unidad reducida 500 veces va a ser mucho más pequeño, más reducido que 1 reducido 50 veces. Entonces, entre menor sea el número, la reducción va a ser más grande. Entonces, ya en estos planos de detalle, va a seguir siendo una escala de reducción, pero simplemente va a ser más grande comparado con el plano. Digamos que el plano yo lo tengo a escala 1,250. Acá yo puedo hacer los detalles, los puedo hacer en escala 1,20, escala 1,25, escala 1,50. Y si estamos viendo aquí los detalles, aquí tengo un detalle de un pavimento exterior que me muestra cuál es la capa de rellenado, cuál es la capa del terreno compactado, la capa del geotextil. Miren de que todos estos detalles van con su información. De nada me sirve tener un detalle si yo no le tengo puesto la información para yo poder identificar y saber qué es cada cosa. Aquí me muestra unas viguetas. Encuentro todo acá. En lo que tiene que ver con el detalle de la zapata, como ya le dije, también me va a mostrar el solado, el tipo de concreto, el tipo de hierro, la altura que va a tener esa zapata, la altura que va a tener aquí el traslapo o el traslape entre la pega de una varilla con otra, cuál va a ser aquí la altura entre o el espacio que hay entre cada estribo. Me indican el tipo de concreto, el tipo de varilla. Y miren que acá encontramos uno mucho más detallado, mucho más grande, que me muestra desde la zapata, cómo va a ser la unión del muro, cómo se va a unir después con la placa del sótano, después cómo se va a unir acá con el pavimento. Acá aquí me muestra un guardaescoba o el zócalo, el corte del muro para yo ver el muro internamente, que tiene diferentes capas. Estos muros, se ve que es para un país que tiene clima frío. Encuentro acá el detalle de una ventana. Y aquí encuentro todas las indicaciones que yo necesito saber, que de pronto en el plano de la cubierta, porque mira, aquí también me muestra la cubierta, me dice aquí teja árabe, pendiente 30%, capa de mortero, lámina impermeabilizante, solera machimbrado. Pues de pronto yo en mi planta de cubierta, como vimos ahorita, no alcanzo a detallar todo esto. Para eso son los detalles.
Entonces de pronto me dicen, profe, ¿cuántos detalles hay que hacer de un proyecto? Todo lo que sea necesario. No hay un número que diga, ay, que para una caja tienes que hacer 5, para un edificio tienes que hacer 10. No, yo creo todos los detalles que yo crea que debo aclarar, que debo identificar para que la persona que vaya a desarrollar el proyecto tenga con claridad cuál es ese punto clave que está ahí. Cuál es la unión de una placa con el muro, cómo va a ser la altura o la pega de una ventana con el muro. Todas esas cositas yo las voy a identificar. Como vimos ahorita, entre más claro, es mucho mejor. Como les digo yo, en muchos casos, el arquitecto o el ingeniero diseña y él vende el diseño. Y hay otra persona que es el que construye. Entonces yo voy a generar todos mis planos para que estén claros y entendibles y no haya ningún problema. Regáleme un segundo, porfa. Aquí en el chat les acabo de compartir el link para que registren la asistencia, por favor. Veo que hay 121 personas conectadas. Les pido el favor, nombre completo y número de cédula. En la primera clase, en el registro de asistencia, simplemente encontré nombre César. Y dice nombre completo, o sea, nombres completos. Su nombre y su apellido. ¿Por qué? Porque ahora me toca buscarse aquí entre los 120. Hay 15 César, me toca buscar por número de cédula a ver cuál es el César que no me quiso poner su apellido. Necesito que porfa me coloquen sus nombres completos y su número de cédula claro para poder registrar su asistencia. Ya van 29 personas que están respondiendo la asistencia. Ya van 33. Listo. Dame un segundo, quiero ver algo. Listo, ok. Ya van 50 personas, ok, magnífico. Listo, mientras siguen ustedes haciendo eso. No, pero no me escriban acá en el chat. Tienen que entrar es al link que les pasé. No me escriban acá en el chat, porfa. Y nuevamente les paso el link. Deben entrar al link y diligenciar ahí el link. Dígame, señor Franklin, vamos a ver acá, un momentico. Dígame, señor Franklin. Está silenciado. Profe, es que no me aparece el link de asistencia en el chat, no me deja escribir. No le deja escribir. No sé qué pasa. Pero sí tiene activo el chat. Lo que estoy mirando acá, profe. Me dice, no sé por qué no me sale. Me dice, ya no eres un participante, no me deja. ¿Qué será? Bueno, de pronto, ojo, no quiero que me repitan. El que de pronto llenó el link, esto no es para ustedes. El que no ha podido llenar el link,
por algún motivo, entonces escríbanme acá en el chat su nombre completo y cédula. Ojo, los que no han llenado el link. Porque ahora empiezo a recopilar información y encuentro unos que hicieron el link y volvieron y escribieron el dato acá. Simplemente los que no puedan, por algún motivo, llenar la información en el link, póngame su nombre completo y número de cédula, por favor. Profe, viene el link. ¿Cómo dijo, señor Edilson? No, Juan Carlos Balmaceda Contreras. No, es que aparece usted aquí como Edilson Obando, cuando me está hablando usted. Pregunta, ¿usted lee asistencia ahora Ok. al terminar? ¿Cómo? ¿Lee asistencia ahora al terminar la clase o...? Sí, yo lo acabo de poner. Pueden ir llenándolo ahora o al final de la clase, no hay ningún problema. Ah, ya lo llené y ya lo envié. Profe, Dígame. profe, buenas noches. Es que yo intento dentro de allá donde me da el chat, pero se me minimiza la imagen y no me deja entrar. No puedo ni siquiera el chat de la misma reunión. Ok, señor Eduardo. Listo, continuemos entonces acá con la formación. Arquitecto, qué pena, ahí le envié mis datos, Giovanni Sabogal Torres y número de cédula, porque tampoco vi el link. Muchas gracias. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo qué? O sea, ¿cómo sé yo que no me deja entrar el link? O sea, yo me inscribí Juan Carlos Balmaceda Contreras, pero no sé si estoy inscrito o no sé cómo. Pero usted alcanzó llenó el link. Yo lo llené que para inscribirme. No, pero ahora el que yo acabo de pasar ahora aquí en el chat. Ah, no, es que no encuentro cómo. Ya voy, papá, ahorita te atiendo, espere que se... Bueno, no entiendo por qué no les aparece el chat, porque veo que todo el mundo está escribiendo, no sé. Aquí alguien está poniendo que dice que el chat es el globo superior. Listo. Otro de los planos importantes de nuestro proyecto es lo que tiene que ver con los planos de localización, que son los que me van a mostrar, como su nombre lo dice, la ubicación o la localización de mi proyecto. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo no simplemente identifique el lote donde tengo el proyecto y ya. O yo debo identificar desde la ciudad, por ejemplo, ahí en los ejemplos que me muestran, digamos en la parte izquierda, que ven una flechita verde, una flechita morada y una flechita naranja. Eso lo que hace es que ponen, digamos, ponerle un ejemplo, hablando de Bogotá, un ejemplo. Ponen el mapa de Bogotá, como sabemos que Bogotá es bien grande, y por supuesto no lo voy a colocar a una escala de reducción muy grande, sino bastante minimizado, porque yo en ese plano no voy a identificar dónde está el lote, simplemente identificar que es Bogotá, saco de ahí del plano de Bogotá una flecha indicando y ya me pongo en otro plano, que ya ese plano va a ser, digamos que el proyecto estaba ubicado en Barrio Cedritos. Ya dibujo a una escala menos reducida, digamos, el barrio Cedritos o parte del barrio Cedritos, y de ahí saco otra flecha y ya simplemente identifico la cuadra donde va a estar mi lote, la calle con la carrera. Ahí marco el lote, le pongo un colorcito y ahí sé que esa es la ubicación de mi lote, que se vea la calle con la carrera.
Entonces, estos planos es importante para que yo sepa dónde está ubicado el proyecto, digamos, cómo me puedo ubicar si yo de pronto no soy de Bogotá, cómo llego. Ah, ok, aquí me dice Bogotá, me dice que es el barrio Cedritos, me dice que es la dirección tal con tal, pues ya ahí yo me puedo ubicar mucho mejor. Los planos de localización ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil porque anteriormente, ahora con todos estos internet y todos estos mapas que hay virtuales, Google Maps, toda esa cantidad de cosas, es mucho más fácil poder presentar en un plano la identificación a través de esos. Ok. Listo, entonces, digamos que esta pregunta, digamos, ya la hemos venido trabajando acá. ¿Cuál es la importancia de identificar cada plano dentro del proyecto? Es muy poco parecida a la que vimos anteriormente. O sea, porque es importante yo identificar de que, ok, este es un plano de planta, ok, que este es la fachada, o este es el plano de corte. Es muy importante identificarlo para yo poder entender, ver, leer mejor un plano y así poder presupuestar un trabajo que me mandaron a cotizar. Entonces, por eso es importante identificar las vistas, que este es en vista planta, este es en alzado porque es una fachada, este es un corte, también es alzado, o sea, es una altura. Planta de cubierta, ok, la parte de cubierta también es una vista planta, la estoy viendo desde arriba la cubierta. Es importante esto. Listo, ahora vamos a ver un poquito en lo que tiene que ver con los elementos que debe tener ese plano. Ya internamente, mis planos que deben tener. También, esto estamos hablando, digamos, algo, digamos, los puntos principales que debe tener mi plano. Entonces, algo muy importante lo que tiene que ver con las cotas. Con las cotas de mi proyecto. ¿Qué son las cotas? Las cotas son esas líneas que me van a indicar cuáles son las medidas de los espacios. Esas son las famosas cotas, líneas de cotas, que me va a identificar cuál es el ancho, cuál es el largo, cuál es la profundidad de un espacio, cuál es la altura de un espacio. Esas son las cotas. Entonces es muy importante de que todo mi proyecto esté bien acotado. ¿Cuántas cotas se le debe poner a un plano? Toda la que el proyecto me pida. Hay cotas internas, cotas externas. Hay cotas totales, cotas intermedias. Entonces es importante estar bien acotado y bien claro el número para yo poder entender perfectamente cuál es el ancho del espacio, cuál es la altura de ese espacio. Entonces, es un proceso bien importante lo que es acotar todos los espacios en nuestro proyecto. Otro elemento que encontramos en la parte de nuestros planos estructurales es lo que tiene que ver con los ejes de cimentación, que son unas líneas que me va a identificar
como su nombre lo dice, cuál es el eje de una zapata, el eje de una viga o el eje de una columna. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos el replanteo en el terreno real, yo marco esos ejes de cimentación y con base en esos ejes voy a determinar qué tanto tengo que excavar, qué tanto tengo que hacer, cuál es el ancho de la zapata, cuál es el ancho de una viga, es lo que tiene que ver con los ejes de cimentación. Si vemos la gráfica que nos muestra ahí esa pequeña planta estructural, si nos estamos dando cuenta que las líneas que van en el sentido norte-sur o sur-norte están identificados con letras. Y las líneas que van en el sentido este-oeste o van en el sentido horizontal van identificadas con números. No hay una regla exacta que me diga que las líneas horizontales deben ser números y las otras deben ser letras. No hay algo que me diga. Así que ustedes pueden encontrar unas ejes de cimentación con letras en el sentido horizontal y en el otro sentido, digamos vertical, los puedo conseguir en números. O sea, algo invertido de lo que nos está mostrando aquí la presentación. De pronto, ¿de qué depende que yo en horizontal o en vertical utilice número, utilice letra? De pronto la cantidad de ejes que tenga en mi proyecto. Acuérdense que las letras de nuestro alfabeto comienzan en la A y terminan en la Z. Y si yo tengo más números de ejes de cimentación, más que el alfabeto, la idea es que yo pueda utilizar números. ¿Por qué? Porque sabemos que los números son infinitos. Y en el otro sentido, que es más corto, el número de ejes puedo utilizar en letras. ¿Y para qué me sirven esos ejes? Aparte de delimitarme o marcarme el eje, me sirven para identificar dentro del proyecto, identificar, digamos, una zapata. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo hoy se va a hacer una excavación para una zapata y yo voy a estar en la obra o yo voy a ser la persona que voy a hacer la excavación o voy a supervisar la excavación, yo abro mi plano de cimentación y me dicen, vamos hoy a trabajar con la zapata que está ubicada en el eje E3. E3. Yo enseguida me voy al plano y voy a buscar el eje E, que lo tengo en este caso en sentido vertical, y después busco en sentido horizontal el 3. Y donde se intercepten el eje vertical con el horizontal, ahí va a estar la zapata. O si me dicen, vamos a fundir una viga y la viga que vamos a fundir es la viga sobre el eje 1, desde el eje A al E. Pues si yo me ubico en el plano y ya veo cuál es el eje, me ubico enseguida aquí en el eje horizontal número 1 y busco los ejes verticales que van del A hasta la letra E. Y ya yo sé que se va a trabajar o se va a fundir ese tramo de la viga. Entonces es importante que yo conozca esos ejes de cimentación. Cuando yo tengo un lote, que por supuesto tengo al lado el lote del vecino, cuando yo voy a marcar los ejes de mi cimentación que va pegado al lote de vecino, yo no la puedo marcar esa cimentación por el eje, o sea, por el centro. Porque si yo coloco
si yo coloco una zapata y la pongo en el eje, o sea, en el centro, voy a tener que excavar en el lote del vecino. Entonces, por eso nosotros encontramos zapatas céntricas, que son las que están en todo el centro de mi proyecto, de mi lote, que el eje va marcando el centro, y consigo otras que son excéntricas. O sea, que ya el eje no va en el centro, sino va en un costado. Eso es lo que tiene que ver con los ejes de cimentación. Y lo que estábamos hablando ahorita, lo que es la escala. Hablamos que es una representación gráfica de un objeto, ya sea una escala de ampliación o ya sea una escala de reducción. Y ya tocamos un poquito ese tema de las escalas. Es importante que a veces ustedes han escuchado, digamos en la televisión, en la prensa, en algún lado, que de pronto alguna revista, alguna cosa, están, no, que por la compra de la revista Motor, un ejemplo, viene el regalo de un auto de la Fórmula 1 a escala. ¿Qué me quiere decir eso? Es un auto a una escala de reducción, pero con las medidas exactas de un Fórmula 1, pero en reducción. Que si el Fórmula 1 mide, un ejemplo, 5 metros de largo, en la escala de reducción que yo estoy utilizando va a marcar igual 5 metros de largo, pero en la escala de reducción que yo estoy utilizando. La información, otra cosa importante que estábamos hablando, que yo tenga todos los textos de información dentro de mi plano, que me identifique cuáles son los espacios, que me identifique cuál es el tipo de puerta, el tipo de ventana. El tipo de puerta y ventana se marcan, se identifican P1 o P2, P3, lo que tenga que ver con puertas, o B1 o B2, lo que tenga que ver con ventanas. Esos textos que vimos que me están indicando cuál es el nivel que yo estoy en ese momento en esa parte de la vivienda. Entonces los textos son demasiado importantes para yo poder identificar cada espacio. Digamos que esto es parte de lo que estaba diciendo, todo lo que tiene que ver con los rótulos, con las leyendas, con todos los símbolos que me identifican, que me muestran, que me enuncian qué parte del proyecto es o qué parte del plano es. Entonces, una pequeña aquí, por último, ya para terminar, aquí encuentro unas conclusiones que son importantes que recordemos lo que hemos visto en estas 2 horas de clase. 1, que los planos que son mi arma fundamental para yo trabajar en el mundo de la construcción. Que yo sin los planos prácticamente estoy perdido porque no tengo un norte, no tengo una ruta, no tengo unas indicaciones, no sé cómo va mi proyecto. Entonces, sin eso no hago nada prácticamente. Y digamos, tener claro qué es un plano. Que es una representación gráfica real y detallada de un proyecto. Eso es importante de que yo, con ese significado, ya yo pueda entender qué es lo que es un plano, que es una representación gráfica real y detallada de un proyecto. Y que a través de los planos me va a mostrar todo lo del proyecto. Parece que tengo
un grueso cantidad de planos que unidos todos me forman mi proyecto. Entonces los planos son fundamentales, son una representación gráfica de un proyecto y en los planos me muestra todo. Los planos son las radiografías de mi proyecto. Aquí encontramos la parte de la bibliografía, donde saqué las imágenes, donde saqué la información. Y bueno, de parte de Sena y de parte de Corona, darles las gracias por la atención. Espera un segundo. Sí, como les dije al comienzo, ahora que termine la formación, yo le voy a pasar al personal de Corona, le voy a pasar esa presentación para que se los comparta. No sé si tienen alguna duda, tienen activo el micrófono. Si tienen alguna duda, aquí veo a Eduardo Montero, tiene la mano levantada. Listo, con gusto. Hola, ingeniero, muy buenas noches. Lo más importante para los asuntos de los planos, siempre y cuando son las representaciones gráficas, como muchos de los compañeros dijeron. Y lo otro, el tipo de escala que se vaya a trabajar. Más que todo que ciertas trabajan en escala 1 en 150 o 1 en 125. Y para los otros tipos, digamos, en el ramo de la que son las redes hidráulicas, para saber en qué parte se van ubicados los ductos para la evacuación de las tuberías sanitarias, para los ductos de las instalaciones redes hidráulica y los mismos puntos del gas. Ese es mi punto de vista. De todas maneras, muchísimas gracias por la capacitación. Muy amable, estaremos atentos para la próxima. Sí, señor Giovanni, gracias a usted. Con el mayor de los gustos. Profe, y las redes eléctricas o el tablero, ¿cómo se identifica ahí en el plano? Bueno, eso dependiendo de la vista. Si yo tengo una vista en planta, lo que tiene que ver el tablero, si está empotrado en el muro, yo simplemente lo voy a identificar como una línea segmentada, indicando que ahí está, pero aparte yo tengo que ponerle un texto que me diga que eso es el tablero, esos planos que son eléctricos. Únicamente yo voy a encontrar muros, ahí no voy a encontrar nada para que no haya malentendido de qué es eso y que de ahí salga toda la red. Entonces, como le digo yo, eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino, de que ya vayamos conociendo varios planos, varias cosas, y en la próxima clase ya vamos a ver planos para de pronto despejar algunas dudas que de pronto hoy nos quedaron ahí no muy claras. Ok, profe, muchas gracias. Sí, señor Luis. Dígame, señor Alfredo. Profe, buenas noches a todos. Muchas gracias por la información. Realmente también hay que tener en cuenta toda la nomenclatura, o sea, la simbología que se debe utilizar, ¿no? Y lo que estaba hablando de la acotación y los tipos de líneas que deben utilizarse. Así es, sí, señor. Todos los grosores de línea son importantes en nuestros planos. Sí, muchas gracias, profesor. Le agradezco y también por el tema de que podamos ver nuevamente la grabación para poderla ver completa y la anterior también, que esa sí no pude tampoco. Gracias. Sí, señor. Cristian Manuel. Dígame, señor Cristian, le escucho.
¿Cuál ese de va al siguiente de los vídeos? ¿Cómo? Repítame que no le escuché. No, no le escuché al señor Cristian. Si puede escribir, se lo agradezco. Dígame, señor César. Arquitecto, me gustó mucho la clase, sobre todo me despejó mucho sobre los ejes que me parecen muy fundamentales en lo que vimos de los planos, porque son los que nos indican dónde está todo ubicado, ¿no? Sí, señor. Gracias, profe, y pues quedó clara. Ayer la clase anterior no la alcancé a ver todo, pero hoy ya quedó claro todo. Ok, Nos ok, vemos para la señor César. próxima. Muchas Ok, gracias. señor. Sí, señor, que esté bien. Acá el señor César William Carreno. Por acá, ¿quién más está por acá? El señor Jaisler Smith Vargas Valderrama. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Arquitecto, una pregunta. Cuando hablamos de cimentación, digamos en viga rostria o zapatas, cuando fundimos zapatas y estamos en medio, digamos, digamos, como una quebrada, un riachuelo, y nos toca hacerla sí o sí por ese lado, y se le aplican, digamos, acelerantes para el secado del producto, del concreto. En ese caso, no pierde la propiedad en sí el momento de aplicar la cimentación con la capacidad, o sea, con la entrada del agua que mantiene fluyendo. Eso toca hacer un trabajo especial ahí. Eso es lo mismo cuando fundimos una zapata para hacer un puente en medio del mar, en medio de un lago, en medio de muchas cosas. Ya estamos hablando de temas bastante, por llamarlo así, complejos que necesitan una atención súper importante para poder hacer un trabajo para que el concreto no se dañe, no tenga un desgaste antes de su secado, de su fraguado. Ah, ok, señor. Ah, bueno, Arquicracia, muy amable y muy buenas sus explicaciones y de antemano agradecerle por la paciencia que tiene con todos nosotros. Sí, señor, con todo gusto, que esté muy bien. Franklin Vera. Sí, profe, quería acotar sobre el tema de que muchas casas anteriormente se hacían empíricamente, no se utilizaban planos y debido a eso pues hay muchas falencias porque pues estructurales, ¿no? Porque muchas, por ejemplo, no hicieron la distribución de las columnas necesarias para soportar el peso de una placa, otras no le metieron tubo de reventilación, las cajas quedaron selladas y obstruidas y no hubo no dejaron cajas de inspección. Bueno, hubo una cantidad de fallas que uno las ve porque pues como uno milita en este campo, se da uno cuenta de los errores precisamente porque no hubo planos, sino que todo se hizo empíricamente y entonces, gracias hoy en día a los planos y a los arquitectos, pues tenemos esa facilidad de hacer una construcción bien edificada y bien hecha. Gracias, profe, muchas gracias. Así es, señor Franklin, tiene toda la razón. Por eso es muy difícil, como nos preguntaba algún compañero, después que ya esté hecho, poderle hacer unos planos, poder hacer un levantamiento, es muy complicado. Por eso hay que planificar todo, desarrollar todo el proyecto bien claro en unos planos, y esa es nuestra herramienta.
Bueno, son las 8:04. Para mí fue un placer atenderlos. Gracias por tomarse el tiempo y estar atento aquí al curso. Dios mediante, nos estamos viendo el próximo jueves, que es 20 de junio. Los espero a todos y que pasen una feliz noche y que descansen. Muchas gracias, arquitecto. Dios lo bendiga. Estaremos atentos a ese llamado. Feliz noche. Listo, arquitecto, feliz noche y feliz noche a todos, compañeros. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos, compañeros. Muy amables y gracias a todos por la participación. Cordial abrazo de la bella capital de Santander, Bucaramanga. Sí, señora, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Una excelente noche. Señora Nancy. Hasta luego, ¿tiene alguna arquitecto. pregunta? Muchísimas gracias. Sí, señora, hasta luego.